Ahí va, buen día, buena tarde, buena noche, buen ocio, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que consagra la gestión del tiempo libre. Mi nombre es Nicolás Artusi, el de mi amigo Ernesto Martelli. ¡Ay, ya! No duró tanto. ¿Sabes que no duró tanto? Estoy probando. ¿Por qué? Hice pie ¿Es a un pie. efecto? Es un efecto pie a pie. Ah, ahí está. Muy bien. Es como un dribbling que hago. Sí. Intento, después. Usted no lo nota. pero te sale. Solo. No. Usted no lo nota. No, se notó. Sí se notó. Se notó. Más corto, además. Sí, fue como un pique. Abreviado. Sí, qué lindo, qué cosa linda. Aquí iniciamos una nueva edición, la número 4 de esta temporada de Ocio, temporada 2026, querido conejo, aquí entregados justamente, primero al solcito. Hoy que sí, entra, hoy sí. porque tenemos acá como solcito del otro lado de la ventana. Contamos, después vamos a girar las cámaras y vamos a mostrar todo, ¿eh? No sé si hoy, pero lo vamos a hacer. Sí. Estamos acá con una vidriera. Mirá cómo la gente pasa esa, ¿viste? Efecto. Paquito, todos sí. los que pasan por acá. Es un efecto de Maiken. También. Le digo yo porque. Por suerte no tiran No, producto. Tiraron, producto. pero nos separa el vidrio de la civilización. Primero Zona eso. de Palermo, ¿no? Acá, casi Todo te lo que diría es zona de capital mundial del ocio, lo mejor de tu tiempo libre, acá. Que ya no sé si tanto. Me parece que ¿Cómo está que? medio. ¿Está descentralizado, sí, ahora? No es el Palermo que nosotros bueno, conocimos está hace mucho tiempo. Y años. hoy se me ocurre una gentrificación. ¿Oíste No. hablar alguna vez de eso? Un día vamos a hacer, puede ser hoy mismo, Sí. gentrificación positiva. A Estoy ver. trabajando ese concepto. Sí. Como la evolución, en este caso, de una zona urbana que históricamente, te diría que hasta que llegó a una de estas esquinas, muy cerca de donde estamos aquí, Trossman Churba, la dupla de diseñadores que se instaló Pero ¿cuánto hace eso? bueno, Añares. hace más de 25 Añares, años claro, en una de sí. estas esquinas Sí, y convirtió sí. un barrio de talleres, de depósitos, de tinglados, no solo de talleres mecánicos, sino de una zona, casi te diría, de servicios, Sí. en un centro asociado al diseño y al entretenimiento. Correcto, También sí. al consumo nocturno, también a las salidas y demás. Pero, digo, la gentrificación positiva, porque donde muchos ven un deterioro de la calidad de vida de los que vivían allí o de los que habitaban esa zona, aunque no vivieran previamente, muchos otros vemos el efecto de un impacto positivo, que si bien es cierto que sube los valores de los inmuebles, las propiedades, los alquileres, la renta de servicios y demás, también genera una suerte de corriente positiva, no solo emocional, sino también en cuanto a consumo, en la misma zona. Claro, ¿no? la crítica más usual que se le hace a la gentrificación es la expulsión de los originales. Bueno, Pero un es una costo crítica. dispuesto a asumir. ¿Ves? Para los originales no es tan gracioso. Es para lo que se inventó la gentrificación, Claro, para que se por vayan eso, los originales. Pero para los originales no es tan gracioso. No, para gracioso los no originales, es, por no, eso. gracioso no. Viste, Pero ahora el otro día se habla también, vienen los escuchaba, nuevos, dale. y los originales tienen que vender y se tienen que ir. De la gentrificación del fútbol, hablaban el otro día también, que es un concepto interesante. Es un tópico que lo vengo trabajando muchísimo. Sí, y sé te que diría sí, lo siguiente. sé que sí. A ver, están matando el fútbol. Esa es la frase de quien, casi te diría yo, imputa, porque en general, por eso lo digo de manera reversa, trato de contagiar, o trato de analizar, no hago un proselitismo de eso, pero sí un análisis donde la gentrificación, por definición, tiene muchos más efectos positivos que negativos. Es cierto que donde antes había un inquilino de un taller, en este caso, o de antes había un hincha que con la cuota de socio tenía todo a su disposición, hoy el hincha televisivo, el hincha que tiene el abono, Sí, el hincha sí, que sí, paga sí, la claro. platea reservada con muchos meses de anticipación, el hincha extranjero que paga precios por la Sí. reventa más altos, pasa a tener un lugar de preponderancia respecto de, llamémosle, ni siquiera te diría el vitalicio, porque no sé si es una categoría que todavía existe. Ya casi pero, no hay nada ¿no? de eso, pero- porque nada dura toda la vida. pero sí el hincha Sí, sí, tradicional. sí. Como Sí. aquí el vecino tradicional, ¿no? O el habitante histórico. Y me parece que, si bien es cierto que se pone el énfasis en la gentrificación sobre todo y en esos análisis, hay un libro muy interesante, ahora si podemos lo vamos a compartir, pero que habla sobre todo de
donde nació ese concepto, que es en la New York de los años fines de los 60, principios de los 70, con estudiantes universitarios, bohemios y latinos que empiezan a ocupar y a subir el valor de las propiedades de barrios que antes eran de inmigrantes negros o de gente que ocupaba zonas básicamente con alquileres o muy baratos o ocupantes directamente. Y como todo ese proceso, que indudablemente tiene costo social, tiene un enorme valor positivo, mucho mayor en términos generales, absolutos y sociales, que el valor negativo que impacta, ¿no? Hay que ver, hay un libro, ¿te acuerdas que lo mencionamos acá una vez, pero en años anteriores, que se llama New York, New York, New York, un ensayo muy, muy, muy sesudo, que habla de eso, justamente, de la gentrificación, y lo que plantea es el riesgo de la dubaización de las ciudades. En el caso de Nueva York es puntual, como justamente, ¿no? Que cuando se habla de los pobladores originales, no hablamos de quienes estaban hace 200 años, sino de los que llegaron primero, que a veces las industrias creativas, ni siquiera las industrias creativas, las fuerzas creativas tienen que irse solamente para ser ocupados esos espacios por turismo, comercio y corporación. Y decían que Nueva York es un riesgo que está enfrentando actualmente, ¿no? Que queden solamente millonarios y homeless. Bueno, un poco, a ver, te diría que esa es la situación, incluso con lo del fútbol que mencionabas, que también se da poníamos el ejemplo y se está viendo ahora mismo en el Mundial que termina, o se vio ¿Cómo también... termina el Mundial? Está por terminar, tiene que ¿Cómo terminar. En termina? algún momento tiene que terminar. ¿Cuándo? ¿Quién? No Tiene que sabía. terminar. El de Golosina, digo yo, ¿eh? Yo estaba hablando de sí, ese, perfecto, justamente. perfecto. ¡Ay, Dios! No, ¿de qué otro? No, pero ¡Qué digo, susto! es interesante lo que planteas, porque en la gentrificación se van dando varias etapas. Acá decíamos, tanto en Palermo como en el caso del fútbol que mencionabas vos, se da un fenómeno que es, diríamos, habitantes, participantes originarios, ¿no? Que había en un barrio que después es ocupado por bohemios, artistas, clase creativa en general, que toma esa zona porque tiene alquileres baratos, algunos beneficios eventualmente fiscales, alguna zona de concentración donde un tipo de vida afín, ¿no? Se nuclea en esa zona, donde otros parecidos a esos creativos se instalan en un lugar cercano y se termina armando como una suerte de polo que claramente una vez que sube su valor es tomado por inversiones financieras, grandes edificios, eventualmente corporaciones, como un ciclo final, casi yo diría, ¿no? Por ahí en eso se refleja así, en este caso los precios de alquileres, que se vuelven impagables para esos bohemios que ocuparon el lugar, o en el caso del fútbol, que después de toda esa liturgia termina siendo la paga la reventa solo aquel extranjero que viene a sacarse la foto en la Bombonera. O cuando se dan cosas paradójicas como decir, bueno, me hago socio de un club, no voy a hacer alusiones personales, al que nunca voy a poder ir a la cancha a verlo. Exactamente. Nunca. No te tocó. No. Y no te va a tocar. No. Y no te va a tocar. No. Pero es muy interesante, porque mira, justamente lo que se está discutiendo ahora en el mundo del café tiene que ver con eso, y esta conversación empezó de manera espontánea, porque si hubo una especie de epítome de la gentrificación y de todo lo que vino después, porque la gentrificación, como decía, es un proceso que empezó en algunas ciudades hace 50 o 60 años, aquí puntualmente en el barrio de Palermo hace 25, ponele, Sí, claro. En otros barrios es más reciente, pero sí hubo un modelo gastronómico comercial que acompañó justamente eso, fue por un lado la cervecería artesanal, Claro. y por otro lado la cafetería de especialidad. Y esta semana justamente hay una revista muy interesante que se llama Coffee Intelligence, una revista digital que publica artículos de fondo, no de noticias, que analizan el mundo del café y todo lo que tiene que ver con su impacto cultural, comercial, no tanto gastronómico, pero sí en sus derivas más vinculadas con la vida cotidiana, donde plantea justamente el riesgo de que la cafetería de especialidad se convierta en la nueva cervecería artesanal. Claro. Teniendo en cuenta que la cervecería artesanal hoy por hoy es el ejemplo de lo que pudo ser, fue y finalmente terminó no siendo. Claro. O dejó de ser, Sí. claro. En Estados Unidos hubo un punto de inflexión, porque nosotros también pensábamos que, así como nosotros creímos que el proceso de gentrificación de Palermo era propio, y se definió en Estados Unidos hace algunas décadas, nosotros también estuvimos inclinados a pensar que la cervecería artesanal era un fenómeno local. Claro. Un poco sucedáneo de el parripollo, la cancha de pádel, el videoclub, todos esos negocios derivados de indemnizaciones que trataron de salvar un ingreso de clase media
o de clase media alta en distintas épocas de crisis económica argentina. Pero en realidad fue un fenómeno global, el de la cervecería artesanal. Y el punto de quiebre, dice esta revista, se dio en el año 2024, hace 2 años, cuando por primera vez en Estados Unidos, que medio lideró la manada internacional de la cerveza artesanal, por primera vez en todo este contexto de fenómeno, se clausuraron o cerraron más cervecerías que las que abrieron. Claro, entiendo. Cosa que en algunos lugares del mundo está pasando con las cafeterías de especialidad. Y entonces estos tipos, los de la revista Coffee Intelligence, empezaron a vincular los dos fenómenos y a tratar de equiparar las realidades de uno y otro, y llegaron a una conclusión que me parece muy interesante, que es algo descrito como la fatiga de la novedad. Muy bueno, me gusta. Que en un momento vos estás embargado por la novedad. Te pasa con Palermo. Claro. En un momento veníamos al Podestá, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? O veníamos, no sé. O veníamos, incluso. O veníamos a algo va a haber, Wii. Algo va a haber, algo va a haber. Comer los huevos revueltos de Wii, qué sé yo. Y después, todo eso que es Olsen. novedoso, que es Olsen, claro, todos los fundadores de Palermo, Mamarracha, acá cerca, Christoph, en la esquina. allá en... Christoph, que del fue otro pionero lado, del otro lado, junto con Sudestada. Y después, bueno, aparentemente hay un fenómeno llamado la fatiga de la novedad, a partir de la cual el consumidor, que siempre, sobre todo en el campo gastronómico, es ávido de esa novedad, se termina cansando y vuelve al confort de lo conocido. El año pasado, en una conversación con nuestro buen amigo Pietro Sorba, Claro que sí. le mandamos un abrazo Un invitado a de Pietro. ocio, primera temporada. Sí, creo. exacto. Él decía, Pietro, que esto es dato, dato catastral de la ciudad de Buenos Aires, el tiempo promedio de vida de un local gastronómico en la ciudad de Buenos Aires es 5 años. Ok. Ahí te promedias los 90 años de la Giralda Sí. con los 3 meses de una Abrió y focachería cerró. que abrió y cerró. Sí. ¿No? Y entonces, justamente, Pietro, que es muy estudioso de todo eso, a partir de los 17 libros que tiene escrito, decía... 5 años, el promedio. El promedio es 5 años de vida de un local comercial gastronómico en la ciudad de Buenos Aires, y eso habla mucho del recambio, justamente, pero también de la fatiga de la novedad. El consumidor gastronómico es una persona que va buscando, va en masa por lo general, a buscar aquello que satisface su sed de novedad, y después termina asentándose de nuevo en propuestas conservadoras. Entonces acá... pensé que ibas a decir algo. No, quería ver el acá dato que tirabas. lo que dice la Coffee Intelligence es... esto textual de la revista. La cervecería es análoga a la cafetería. Pasó de negocio de nicho a fenómeno cultural. Claro. La cafetería de especialidad, cuando empezó, era cosa de 4 locos. Ahora es un fenómeno cultural. Pero el mayor desafío, dice la revista, no es la saturación de la oferta, cosa que también sucede, o la caída en la demanda, cosa que también sucede, sino el comportamiento típico del consumidor gastronómico. En algún momento deja de perseguir la novedad y vuelve a propuestas más simples y familiares. Es muy interesante eso que decís, porque creo que más allá de la conclusión que saca Coffee Intelligence y la vinculación entre cafetería de especialidad y cervecerías artesanales, donde uno puede dibujar ese ciclo, ¿no? De pico de interés, ¿no? Sí. Demanda, novedad, Sí. vamos todos, hay que probarlo. Masificación, donde sigue subiendo. Que es equiparable al ciclo de un barrio como este. Exacto. Son superpuestas. Y después, pérdida de interés por esa novedad, ¿no? Y abandono de ese nuevo hábito que duró poco tiempo como hábito. Lo conecto, decía, con esta semana se conocieron los premios o las nuevas distinciones o menciones que hace la guía Michelin. Y lo más interesante de eso es que conversando con el universo gastronómico, que de hecho esta semana se estuvieron comentando las menciones, las no menciones, la cantidad de estrellas que merece o no los destinos, los restaurantes, tanto de Buenos Aires como de Mendoza, que son las dos ciudades participantes, en este fenómeno muy conectado con lo que vos decías, no solo por la fatiga de la novedad, sino por dos aspectos que tienen que ver más con la gastronomía que con la cafetería de especialidad o la cervecería, que es el tiempo de recupero de la inversión, ¿no? Un restaurante para el chef, la puesta, los platos, el menú, el producto. Son muchos años. El alquiler. ¿Sí? Es una inversión larga para recuperar. Claro. Y la fatiga de la novedad de la que vos hablabas con ese concepto que menciona la revista, acorta ese ciclo. Porque irrumpe un restaurante nuevo, irrumpe una propuesta disruptiva, una estética, Sí. un cocinero, una técnica, un producto
genera efecto novedad, una tendencia y un fenómeno, incluso un barrio, ¿no? Chacarita ahora u otros, Villa Crespo, Paternal, genera una corriente de interés que, y particularmente se dice en el consumidor gastronómico, abandona esa novedad. Sí. Muy rápidamente. Sí. Muy rápidamente. El otro Más día- corto de lo que necesita el ciclo de inversión. Sí, una de las principales gestoras de franquicias, Sí. ¿no? Me mandaba un mail el otro día contando que estaban ofreciendo franquicias de unas cafeterías, no sé qué. Claro, la inversión no es grande, entonces uno puede pensar en un pequeño un Claro, mediano por ahí emprendedor. las cafeterías Mediano. por ahí son más chicas, incluso que la cervecería, y mucho más que un restaurante. Claro. Ni hablar un restaurante de estrellas, ¿no? De calificación alta o de No, propuesta eso, amplia, ¿no? Claro, Fine es una dining, inversión una muy inversión grande. mucho más grande. Pero entonces decía, se llega al punto de equilibrio, si todo va bien, qué sé yo, a los 36 meses. Claro, 3 años, son claro. 3 años. Y a los 5 se corta. Y a con lo los cual 5 te se quedan corta. 2 Para un negocio común, es lógico, es razonable 36 meses. Para un negocio tan golondrina como la... O tan de tendencia, ¿no? Claro, de golondrina me refiero Sí, a eso, sí, ¿no? claro. A que Vamos, comemos y nos vamos. Claro. Pero, y otra cosa interesante con la que concluía la revista decía, ¿qué pasa? Las marcas fuertes, Sí. no las marcas de supermercados, sino las marcas gastronómicas fuertes, tienen espalda y aguantan. Claro. Y entonces se quedan atrás como diciendo, la focaccia ya va a Espérame, pasar. espérame. Ya va a pasar. Y si no pasa, la incorporan. Exacto. Lo he hablado. Este año, producto de otras investigaciones que hacía para la columna, he hablado de... Ernesto Martelli investiga. No, pero en serio, es muy interesante, o al menos como planteas vos o como plantea la revista el tema, porque no solo por lo de la fatiga de la novedad, como darle un nombre a ese comportamiento golondrina o ese espasmo de la tendencia donde se genera un efecto positivo, una corriente de interés que tiene una curva más corta que el recupero de la inversión, o al menos muy ajustada, ¿no? Sobre todo si se retiran todos en masa y se van a otro barrio. Eso, Y claro. el alquiler Sí, pasa a estar sí. caro en el otro lado. Bueno, Sí. lo decía sobre todo, digo, porque en el caso gastronómico, mucho de eso que vos decís también de lo incorporan, es que en momentos de dificultades financieras, donde se retrae el consumo, como el que estamos viviendo acá, en los últimos 2 años, se da eso, que es el que tiene espalda, porque tiene un grupo que se llama, y va esperando. Incorpora el café, incorpora el pan de masa madre, incorpora la pastelería nueva, y va nutriendo. Amplía la carta de cerveza. Bueno, porque detecta toma que alguna. hay un algo interés. hay un interés. Y algo va a quedar. Claro. Porque también es eso, ¿no? Creo que después de esa fatiga, Sí. no Sí, es que se sí, vuelve sí, a la sí. comodidad. Y eso no es que sea una corrección, sino una interpretación de lo que decís. Es, por ahí no se vuelve solo a ese viejo y sabor conocido o a ese confort de lo conocido. Tal cual. Sino que se vuelve renovado, habiendo adquirido, al menos, no te diría un hábito, pero sí un gusto entrenado. sí. ¿No? Entonces, uno vuelve y ya no va a ir a tomar por ahí con el mismo desdén un café que sabe que está quemado, un café que sabe que está, ¿no?, pasado, en una cafetería por ahí que no presta buen servicio, a las que se ven obligadas a al menos subir un poco la calidad de su propuesta, ¿no? Es exactamente eso lo que pasa, motivo por el cual. Tengo un temita con el café. No sé si. Ah, sí, no, tengo sí, un temita de tengo abstinencia, fetiche. no tenés ningún- No tengo nada. Pero hay una cafetera, ¿eh? Ahí afuera. Es Fuera de novedad, cámara hay una cafetera. es Es novedad. novedad. Se ve muy claramente con el café lo que pasó y cómo podría ser un caso testigo, por eso creo que es astuto superponer el ejemplo de las cervecerías artesanales, porque las grandes, tradicionales, históricas marcas de café, ¿qué dijeron? No, está bien lo del café de especialidad. Me Venga. interesa, dámelo. Y empezaron a abrir sublíneas Exacto. de café de especialidad, ¿no? O empezaron a incorporar algunas innovaciones que parecían medio foráneas, qué sé yo, pero que se instalaron como el flat white, Correcto, por ejemplo. correcto. Cosa que es análoga a lo El que Magic, pasa. me o se el habla Magic. mucho del Magic ahora. O el Magic. Este Que es análogo consumidor golondrina porque- lo trae. Porque a veces aparece también una especie de nacionalismo mal-entendido que dice, no digan flat white, que es una bebida foránea. En el hemisferio norte y en los países anglófilos se habla del cortado, la nueva bebida de la temporada. Espectacular. Ahora vamos a importar. Cortado. Vamos a ¿no? pedir Algo que, cortado. que inventamos entre nosotros y los gallegos de los cafés de toda la vida, pero que es la moda o la explosión de la... Vos sabés que en 17 años que Estamos llevo... ante un erudito, ¿eh? Quiero que lo 17 sepan. años, 5 Si no libros lo saben. escritos. Sí, 5 libros. Eh, El erudito. me el parece. erudito del El café sí. nunca pude Pedir- determinar Ah. si esto responde a La C. la C o al pocillo o es Para un mí es el pocillo. pocillo. Para mí es el pocillo. Nunca lo pude determinar. Café y la cuenta. Así, mira. Porque en la mayoría de los idiomas, café se escribe con C.
También. Claro, O casi eventualmente universal. con K. Claro, Eventualmente con K. Pero en la mayoría de los idiomas se escribe en italiano, en francés, en inglés, en español. Bueno, chino no sé, pero supongo que en alguna de las traducciones del mandarín se debe hablar, se debe traducir con C también. Nunca lo puedo averiguar. Todo lo que sé de café es por ósmosis, es por la proximidad de todos estos años. Escúchame, Artusi, A ver. me gusta, voy a conectar de hecho con lo que traía para compartir hoy, porque tiene 2 puntos, al menos 2 puntos en contacto con lo que presentabas de esa analogía o esa superposición de ciclos de consumo entre el café y las cervezas artesanales. ¿Por qué? El mes que viene, creo que ya, no, dentro de 2 meses, porque va a ser en septiembre, la segunda edición del Mundial de Carnes, ¿no? Estamos en temporada de Mundial, ahora el de fútbol, sobre todo. El de fútbol también se está jugando. Sobre todo el de golosinas. Vamos a tener, de hecho, ahora. Tengo delay. Sí, estás con delay, por eso no sabes si se está jugando o no. Pero vamos a tener, de hecho, el desenlace de nuestras llaves. Creo que vamos a estar pasando a cuartos de final en el Mundial de Golosinas. Pero decía, conectar con por lo menos con 2 aspectos de los que trajiste antes. Por un lado, el tema de la gentrificación. No lo que es eso. Y por otro, no, ¿qué es eso? Bife de premio. Decía, por un lado el de la gentrificación y por otro, cierta idea de nacionalismo. Y de hecho lo voy a conectar con el fútbol porque las carnes, el modo de comer o de consumir carne que nosotros tenemos, incluso históricamente el modo de faenarnos, la ganadería, venía de Gran Bretaña. De hecho, lógico, los cortes famosos, claro, o las piezas de faena, Aberdeen Angus y demás, son nombres rúbricas, no diría ingleses, pero sí británicos. En Abrieron general. los primeros frigoríficos. Son los dueños de los primeros frigoríficos, incluso siguen siéndolo, y a nivel global, los creadores o las marcas emblemáticas de los frigoríficos más conocidos. Pero ¿por qué lo traigo? Y tiene que ver con el fútbol, porque esa idea de nacionalismo, no siquiera diría malentendido, sino interpretado, que es un fenómeno que nace en otro lugar, pero que nuestra cultura, el desarrollo de las pasturas, el desarrollo de los criaderos, el desarrollo de una cultura ganadera por lo menos 150, casi 200 años, hace que la adopción haya sido tal que lo consideramos algo propio. Sí. De hecho, nos jactamos de tener, así como los mejores equipos de fútbol, frente a Inglaterra al menos, las mejores carnes. ¿Le pasa a los italianos con el café? Le pasa. Que no tienen café. Que no tienen café. Ni siquiera lo cultivan ahí. Y sin embargo es ahí pasan los fanáticos del Sí, sommelier. sí, ahí está. El equipo decía, lo incorporamos tanto, como los italianos con el café, al punto de considerarlo un símbolo propio, Nuestro. patrio, nacional. Sí, ¿sí? sí. Bueno, las carnes argentinas tendrán, decía, un lugar en el Mundial, no solo un lugar protagónico, y ahí voy con la parte de los ciclos de consumo, compiten o competirán, al menos el año pasado lo hicieron, esta va a ser 2026, la segunda edición, frigoríficos más de 100 frigoríficos o productores de carne, Argentina, Perú, Uruguay, Gran Bretaña también, varios países de Europa, incluso países de Asia, donde la carne, o al menos cierta tradición ganadera, tiene un lugar protagónico, ¿no? De hecho, ayer, producto justamente del Mundial de Fútbol, hacía la analogía entre esos 2 fenómenos porque la gran idea de crear un Mundial de Fútbol no es la natural, de hecho no lo es, para muchos otros deportes que la heredaron después del fútbol, ¿no? Jules Rimet, a comienzos de, casi segunda década del siglo XX, el siglo pasado, inició la idea de que haya una competencia de naciones alrededor de un deporte, un francés, nacido en Gran Bretaña. Y eso nos lleva a preguntarnos cuántas estrellas tiene Uruguay. Claro, por no ejemplo. lo vamos a discutir ahora acá. Bueno, en el de carnes ninguna todavía, porque el año pasado ganaron Perú, Argentina y otros, no Uruguay. Pero se las pueden, si quieren que se las pueden acá, igual. Pero bueno, en otros deportes, claro, no hay mundial. No, en muchos otros sí, en otros no. Pero y ninguno seguro con la magnitud que tiene, ¿no? Digo, existe el mundial de básquet, existe una especie de mundial de rugby o una liga internacional de representantes nacionales, formulada. ¿Mundial de tenis no hay? No, hay mundial de tenis, es una Copa Davis individual por equipos. Por eso. No es lo mismo. Entonces, ¿mundial de automovilismo no hay? No, la Fórmula 1 es la liga. Claro, por eso, ya es como una una liga especie. internacional, pero no Pero tiene no la es lógica de eso. representación de naciones. Por eso digo que eso que empezó como un invento, hoy se da, al menos en esta segunda edición, no curiosamente inventada en Argentina o promovida desde Argentina, con productores de varios países del mundo, y sobre todo digo por la idea de, a diferencia del deporte, de qué se califica, ¿no? Porque, ¿cuáles son los atributos? Y vos lo sabés también por el café, incluso por la cerveza, por eso digo que tiene puntos en común. También por la gastronomía, nombrábamos recién premios internacionales. ¿Cuáles son los atributos que se califican? Habla de la entidad que organiza el Mundial. En este caso es jugosidad, terneza y
terneza y no ternura. Terneza de la carne y pasturas o el modo en el que están alimentados esas vacas, pues es en general de carne bovina. Entonces, lo más interesante es, por lo menos desde este punto, independientemente del resultado del Mundial, la idea de que hay una calificación, de que hay un jurado, de que hay competidores de distintos países, de que hay modos culturales de cada territorio de generar esa idea de mejor producto, ¿no? Cómo se alimenta, cuánto tiempo se lo tiene. De hecho, hay categorías distinguidas por el tiempo antes de la faena. Incluso también por el tipo de corte, que no suele coincidir, ¿no? Es como, a diferencia del fútbol, cuando hay unas reglas, acá los cortes no necesariamente son análogos entre Brasil, Argentina y otros países, con lo cual la competencia tiene que ser muy reducida a bife angosto y bife ancho. Hay que encontrar el común denominador, exacto. claro. En todos lados hay un bife. El punto medio. Punto medio. Bueno, jugosidad, ¿no? ¿Cuál es el punto? No lo vamos a discutir ahora, pero estaremos atentos al Mundial, porque creo que en parte lo que se juega también, y vos lo decías por el nacionalismo, y creo que aplica en esto también, cierta idea de el orgullo de un productor local que cree haber encontrado, o apuesta a haberlo hecho, una mejor forma para, en las mismas condiciones, generar el mejor resultado. Sí. Y un poco eso es lo que se calificará en este Mundial de Carnes. Ahora no sé qué pasa, pero no podemos parar a hablar del Mundial. Y sí, sus distintas en todas formas. Me voy al Mundial de Café, ¿sabías? ¿Cuándo? Fue un pie involuntario, ¿eh? Sí. Fue un pie a pie, de nuevo. Sí, dale, a ver, ¿por qué? ¿Cuándo? En octubre. ¿En octubre. dónde? Porque ¿Dónde por primera vez se hace ¿ves? en nuestro continente. ¿En dónde? En Panamá. Me vuelvo loco. Claro, sí. Pero es más uno que tenías que ir. Sí, Sí, por perfecto, supuesto. FIFA, Me voy Mafica, ¿te imaginas? Sí, es el World Barista Championship. ¿En serio? De ahí sale el campeón mundial del café. ¿Pero es de productores o de baristas? ¿O de No, de baristas. Ah, de baristas. De baristas, pero es el mundial. Entonces van todas las marcas de cafeteras, todas las marcas de Tenés que estar ahí. molinos. Sí, voy es a partir del 20. Sí, soy porque soy top. ¿Cómo es que soy ahora? Top leader. Key Opinion Leader sos. ¿Qué sé yo? Mundialitis. Esa es la enfermedad que estamos padeciendo en este momento. Así que hacemos un breve paso al blanco y negro. Sí, Nos convertimos en Franchella. Pero pasa. El mundo en una época era así. Era así. Miren. Y ahora les seguimos contando. El otro día leía un análisis muy astuto que decía qué inteligente fue la FIFA porque después de años y años de tratar de meter el fútbol en Estados Unidos, en este mundial se dieron cuenta que había que hacer exactamente lo contrario, meter Estados Unidos en el fútbol. Totalmente. Y entonces adecuar al deporte a las costumbres, a los usos y las costumbres de Estados Unidos para meter una pata justamente ahí. De eso deriva que ya sean, creo que casi oficialmente 4 tiempos. 4 tiempos, sí. El otro día. No, ya en cualquier. No, el otro día pasé por una plaza, una plaza del barrio donde estaban los nenes jugando a la pelota entre ellos. Excelente, y decían. Hydration break, gritaban los nenes, ¿entendés? Break. Eso, el entretiempo de la final del domingo 19, claro. Que va a durar media hora para que pueda cantar Madonna, Justin Bieber, hermoso. BTS, Shakira, con la dirección artística de Coldplay, Chris Martin de Coldplay. Cierta la noción del hospitality, ¿no? O sea, sí. La FIFA, gran parte del presupuesto de publicidad y marketing que tuvo este mundial estuvo orientado a contratar celebrities y mostrarlas en algún momento del partido. Poncharlas. La familia Beckham fue la más mostrada, creo yo. Para mí sí. Mick Me gusta Jagger, que dijiste la familia. Mick Jagger o nuestra Nancy Steps. Ayer la vi, que estuvo también ahí. No sé si es el caso de Nancy Steps, pero todas esas celebrities que nosotros vemos no es simplemente que los invitaron o los dieron las entradas. Speed.
Speed. Sí, Speed. Es todo Eddie Vedder Eddie de Vedder, Pearl Jam y correcto. muchos otros que a nosotros se nos escaparon. Pero No, son no, todas figura de los celebridades- deportes americanos, que es un poco lo que vos decís. Lo que se te ocurra. Importar, no Lo que se solo te ocurra. el entretiempo, no solo el show de medio tiempo en la final, sino también la grada VIP. Sí, ¿no? exacto. La hospitality como Sí. no solo precios caros para quien quiera pagarlos, empresarios, gente del mundo financiero o asociado a la industria del deporte, marcas y demás, sino también sponsors, sino también celebridades. Tanto del mundo tradicional, del entretenimiento, deporte, espectáculos, como del mundo de los influencers, las redes sociales y demás. Que siempre fue un atractivo de la NBA. Vos veías un partido y decían, pará, ¿quién está ahí? Jack Nicholson. Sí, exacto. Decía, pará, ¿y el que está al lado quién Haciendo es? así, DiCaprio. defense. DiCaprio. Hoy el algoritmo evidentemente está equivocado conmigo porque me llegó una propuesta para llevarme a Estados Unidos. Ticket Last Time. Sí. Te cuento que incluye el paquete No, de decime el hospitality. precio. $35.000. Puerta a puerta, ¿eh? Incluye, bueno, ¿Te el pasan a vuelo, buscar? Ah, no. El vuelo. el traslado terrestre Ok. y entradas para el domingo. No claro si es una o dos, pero es $35.000 por persona. Está equivocado. El algoritmo evidentemente calculó mal. Por Este, si eso, querés llevarlo, Nico. llevo. Te lo doy, Era- es esto para vos, Nico. Chicos, éramos No, tan pobres. Igual me interesa, mira, Es esto. ocio, 5-star Five-star streaming. streaming. Me parece que esa lógica, No, me voy, la de la FIFA, la de no solo el Mundial con las redes sociales, sino también la del entretenimiento y sobre todo, lo leí esta mañana, la de integrar a Estados Unidos al fútbol en lugar de buscar que el fútbol se integre Eso, a la sí. cultura americana, tiene mucho que ver con dos aspectos que de hecho se van a ver ahora. Primero, la importancia del español. Estamos viendo una final protagonizada Español. por dos países de habla hispana. Sí. No era esperado, va a suceder. Además de toda la discusión que hubo en el último Supertazón con la presencia de Bad Bunny y si canta en español, si no canta en español, si la Correcto, gira, sí. todo lo que ya sabemos de Puerto Rico, pero una final en español. En Estados Unidos, En un momento en el cual el gobierno central de Estados Unidos, la primera medida que tomó cuando asumió esta presidencia de Trump Exacto. fue quitar todas las traducciones al español de las se páginas pidió- oficiales se del pidió gobierno. que la conferencia de la FIFA no sean en español Sí, cuando juegan sí, equipos sí. en español. Entonces, ni en francés, ¿no? Pero volviendo a eso, digo, por un lado la importación del entertainment como lógica nacional y segundo, la importación de Messi, Beckham lo nombraba vos en su equipo dentro de la liga de la MLS, como el mejor jugador del mundo juega acá. Algo que habían intentado ya en los árabes, con Cristiano Ronaldo, Sí. con sus ligas, tanto en Arabia como en los países de Emiratos Árabes y demás, en la época del Mundial de Qatar, ¿no? Importar los jugadores estrella para que las ligas locales se conviertan como en ese imán de interés popular a nivel global. En este caso, la figura de Messi y de algunos otros jugadores, pero Messi como figura excluyente, también protagonista de la final, como nosotros tenemos la mejor liga. Sí, Tenemos es eso. al mejor jugador, tenemos a la figura y el Mundial se hace acá. Creo que en parte también eso explica buena parte de este furor global. Porque no es solo. En Argentina está explicado por el rendimiento Sí, sí, deportivo, sí, sí, sí. pero en el mundo se da Sí. esta curiosidad. Y nosotros. No, y la FIFA se anda preguntando cómo darle manija al Mundial de Golosinas. Claro, ahora Esto es nosotros- lo que dice. ¿Me puedes explicar qué es este No, esto, pará. cosote que Pará, tenés esto acá? Lo tengo, Porque lo tengo que mencionar y mostrar. Pues mirá que es esto. impresionante. Un Pero kilo, para. pará. No. Si lo vas a mostrar, vos tenés que hacer una aclaración. No es canje, no, es chivo, canje, no es es PNT, chivo, no es no PNT, nada, ¿eh? ¿Te acordás? Nada. Sobre por Todo abajo de taca, la mesa, taca. no. Taca, Esto- taca. Kiosco. Pero esto es, de hecho es Arcor. Mira, 1 kilo de pasión. Esto está en los kioscos. Esto también, ¿eh? Nuestro Mundial de Golosinas se representa en, lo hablamos acá con Pero esto especialistas. cuesta como un Sheraton, padre. No, ¿cuánto dijiste vos que te...? $35.000 bueno, ahí. No, un Ahí, poquito menos. Un poquito menos. Blocazo entonces, vamos a Argentina. Casi Espectacular. una Este no cábala. está en el Mundial, ¿eh? No, En no, nuestro no Mundial. lo pueden elegir. Lo voy a correr fuera de No plano, está. mirá. Pero, blocazo. 1 kilo de pasión, como dice ahí. Llegamos a la instancia de ¿Dónde cuartos de estamos? A ver. final. Estamos en Egipto. ¿No? Vamos perdiendo 2-0, minuto 78. Así estamos nosotros, esperando que el bueno de... No, algún día te voy a contar la anécdota en la que yo ¿De qué? estuve, en un hotel. A ver. Aquí de la zona de... El Bajo de Retiro. Sí. Gianni Infantino, No. Ernesto Martelli No. y una persona más. Sí, Esa persona no podemos decir quién es. no podemos decir quién es. Qué misterio. ¿Me Una estás hablando en entrevista- serio? No, sí, claro. Después te lo cuento. Yo Ahora, no lo fuera del puedo aire te creer. cuento. Yo no puedo creer. Pero esto fue antes del Mundial. No, Pará, sí, me Pregunta imagino. quién le dio consejos a quién. No, pero por eso te digo. ¿Cuándo explotó el Mundial? Que hasta ahora siempre había sido una cosita de nada. Dos Por partiditos, eso te 28 equipos, ahora que tenés. No, y esto también El lo digo. Mundial de las Golosinas, Exacto. creado por nuestro Gianni Infantino. ¿eh?
humildemente un bocadito. Vamos a los... Ahí están, mira, las llaves. Estamos en los cuartos de final. Pueden votar ustedes mismos a través de @WineExplorers en Instagram. Cada tanto van a ver la publicación de las historias. Yo cada vez que veo una historia, entro y voto. Hay que votar. Entro y voto, porque hay que votar. ¿Los votos ya los vamos a mostrar ahora? ¿No? ¿O mostramos esto primero? Bueno, vamos a mostrar esto primero. Vamos a ver cómo quedaron las llaves para la próxima. Eso. Dale. Se decide. Estamos en cuarto de final. Estamos por pasar a las semifinales. Exactamente. ¿No? Los que ganen esta rueda van a pasar a las semifinales. La primera semifinal va a salir de Palito de la Selva versus Tita. Versus Tita. Mira, ahí tenemos. Palito de la Selva venció a Mantecol en una final bastante reñida, 61-39. Claramente era un favorito. De hecho, iba a mencionar a los especialistas que han pasado por este mundial cuando arrancábamos las primeras fases. Una de ellas fue nuestra sommelier de golosina, diría yo, que tenía, como curiosidad o como particularidad, tatuado. No me lo olvido más ese dato. No, es impresionante. Un Palito de la Selva. Impresionante. Y yo lo tenía como uno de los favoritos, pero Mantecol también, ¿eh? Sí. Así Aún cuando el Palito de la Selva ya no puede tener más dibujos de animales impresos. Dibujos de animales, correcto. Packaging. Así que Palito de la Selva versus Tita. Tita venció a Rhodesia, Tita si no recuerdo venció, mal. ahí lo vemos, a Rhodesia. 59-41. Bien. Bueno, buena cuarto de final, Palito de la Selva contra Tita. Voten, pueden votar a partir de ahora cuando encuentren los posteos en Wine Explorers. En @WineExplorers. Esa es una. Exacto. Uno de los cuartos de final. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Cuarto de final entonces. Ahí lo veo. Bombón Marroc contra Bananita Dolca. Están los dos acá, Ay, qué difícil. Mira, que acá va a lo ser tengo. eso, Acá amigo. tenés. Esto va a ser muy difícil. Mira. Esta final ahí. Bombón Marroc. Tengo la Tita, no tengo el Palito de la Selva acá. Mirá, Bananita Dolca. Ahí está. El Marroc le había ganado a Chocolatín Jack por afano 82-18. Me acuerdo, es verdad. Impresionante. Y así llegó el Bombón Marroc a esta instancia de cuarto de final. Y el otro de los ganadores que era... Bananita Dolca. Bananita Dolca, que le ganó. ¿A quién le había Ahí ganado? lo vemos a Pico Dulce. Mirá vos. Mira, 66-34. Es tipo España contra Francia. Una paliza fue. Fue una paliza. Una paliza táctica. Fue una paliza de los dos. Entonces tenemos ya estas instancias de cuartos de final en este lado de la cancha. En el otro lado del organigrama tenemos... Uy, te digo que acá se viene... Para mí esta es una final anticipada. Es un partidazo. Esta es final anticipada. Sí, este es un partidazo. Chocolate Milka versus Ferrero Rocher. Creo que tenemos acá también, mira, Chocolate Milka lo tenés y Ferrero Rocher. Mirá vos, tenés los Estoy clasificados. obsesionado por lo que dijo Alfredo Sainz el otro día que vino acá, por el falso Ferrero de Arcor. ¿Lo probaste? Lo compré, pero no lo probé todavía. No lo probé todavía. Bueno, no quiero anticipar mi voto entonces. Bueno, es impresionante. No quiero influir sobre vos. Es muy parecido. Tenemos entonces. Es igual. Sí, pero lo igual. dijo de una manera mucho más elegante él. ¿Alfredo? Sí, como inspiración. Él es el que sabe, ¿no? Pero quiero decir, inspiración. Afanosamente inspirado. No, y aparte, hay algo que en vez de 3 trae 2. Sí, correcto. Es bueno Industria porque es nacional, mucho más barato. Milka versus Ferrero Rocher. Milka le había ganado a Fizz. Sí, acá están los Fizz. Mira, derrotado. Te puedes llevar uno. 79-21. Perdieron ya, toma. El otro día los probé, los Fizz. No, sí. No, probé la versión picante, nueva. Picante. No, esa no te hace... ¿No te hace tan así? No. Bueno, entonces... Menos que antes. Todo en general es un poquito para el menos consumo que antes. nostálgico. No sé si vos lo... Cuando lo ves a Eddie también. ¿No? Bueno, es que lo es ves eso. Es que no hay que aferrarse al pasado. Soltar. ¿Entendés? Que sabes? Y después tenemos el último de los encuentros de cuarto de final. Ahí lo vemos en la placa. Ferrero Rocher, que le ganó a M&M. Le ha ganado a M&M. Ese también era una final anticipada. Y después tenemos Skittles, que no, creo que no tenemos. Nunca tuvimos Skittles, me parece. Contra Kit Kat, que sí tenemos. Skittles le ganó a Nerds. Mirá, 64-36. También un triunfo entre el mundo de las pastillas colorinche, llamámosle. Claro. Contra Kit Kat Chocolate, que yo anticipo, como venimos recordando. Incluso, mirá, Kit Kat le ganó a Kinder Sorpresa. O sea, le ganó Nestlé a Ferrero. Sí, pero por poco, 56-44. Sí. Así se arman las llaves. Entonces, finalmente, mira, ahí está el resultado. Kinder Sorpresa, entonces, vencido por Kit Kat. Lo que logró Kit Kat, creo yo, es, además de ser inmensamente popular, asemejar la idea de la golosina a una delicatessen. No es inusual que así como uno puede llegar a un hotel o a una recepción y que haya en una bandeja de bienvenida bombones de Ferrero Rocher, que también haya un Kit Kat o en un kit de cortesía de una primera clase de una aerolínea, que te venga un Kit Kat adentro. Lo dijo otra de los especialistas. Vos nombramos antes a
a Estilo por Naná, la chica que tiene la sommelier de golosina, que tiene tatuado el palito de la selva, que estuvo aquí con nosotros presentando el Mundial. Nombraste a Alfredo Sainz, especialista en consumo. Nombramos también a Jimena Díaz Alarcón, que estuvo también votando y participando y trayendo su conocimiento. Y mencionaba algo muy interesante sobre la marca Kit Kat, que es de Nestlé, que es esa idea de la golosina snack cortable, que está de hecho, el fraccionamiento. es parte del icono que está en la propia portada, ¿no? Así como están los animalitos o la silueta de bananita, característica de Dolca. Esa idea de una golosina, como vos decís, de lujo, pero que uno puede fraccionar. Pero yo estoy seguro que el nombre viene de ahí. Sí, que es una onomatopeya, claro. Kit Kat. El cortar. Cortar. Che, podemos poner, amigos, están trabajando aquí Guido, Martín y Ariel. Amigos, ¿podemos poner la placa general? Así la repasamos muy bueno. nuevamente. Por favor, esto es. Pueden votar, arroba Ocio, Wine Explorers. Los cuartos de final: Palito de la Cerva versus Tita. Marroc versus Bananita Dolca. Chocolate Milka versus Ferrero Rocher. Kit Kat versus Skittles. Los menores no pueden apostar, pero ya hay apuestas sobre esto, levantadas sobre quién va a ser el ganador. Cada uno tiene su pálpito, pero lo más importante es que elijan su favorito y voten en los cuartos de final de nuestro Mundial de Golosinas Ocio aquí en Wine Explorers. Te planteo este escenario idílico, si querés. Sí, imagínate en una tarde donde estás en un sillón, ¿Café? No. muy mullido, café, como no. Un hogar con el fuego crepitando sobre las leñas. Bien. Un perro lanudo que te acompaña, una manta, un Kit Kat, un Ferrero Rocher y un libro. Perfecto. ¿Viste esa imagen? Perfecto. Bucólica. Total. De los que no leen, que dicen, no, ¿sabes por qué yo no leo? Porque para leer necesito ambiente. No tengo la manta, no tengo el perro lanudo, no tengo el chocolate, no tengo el café, no tengo el sillón. No leo. ¿Para qué? Esa es parte de la tensión que está enfrentando la lectura hoy, porque por otro lado, y esto es algo de lo más delirante que estamos viendo en esta época, es el reading shaming. Claro. Que es el no leas en público porque corres el riesgo de ser cancelado. ¿Cómo? Perdón. No, pará. Tengo pero cancelado 40 minutos de viaje en el 39 hasta Tacuarí. Claro, No porque se considera que es una performance o una pose o es una exhibición de algo que en realidad un postureo. a mucha gente. De hecho, bueno, es muy interesante la tapa de la revista The Atlantic de este mes. A ver, no la vi. A ver, mira, a ver si la podemos conseguir. Si la conseguimos, la podemos compartir. Porque la tenía, fíjate, pero creo que borré la foto, si no te la mandaría ahora. Pero, Guido, si la puedes encontrar, The Atlantic, es un artículo muy largo de la revista The Atlantic, donde dice, bueno, entre tantas otras cosas que perdimos, la humanidad, una de ellas es la habilidad de leer cosas largas. Perfecto. Yo, porque soy un freak, estoy leyendo Ana Karenina. Perfecto. Ahora. Está bien. Pero 1100 páginas. Te lo pusiste como meta. No, es un disfrute. Bueno, ese es el tema, no es una meta. Bueno. Porque parte de lo opuesto a la lectura vergonzante es la ostentación de la lectura. Exacto. Los bookfluencers que dicen, yo este libro leí 70 libros leí este mes. No, estoy leyendo por cuarta vez este volumen que a todos les cuesta tanto, pero yo ya... Es The Atlantic, de Estados Unidos. La vas a encontrar fácil. Empecé a leer Ana Karenina, no lo había leído nunca, de Tolstoy, motivado por la que creo yo es la mejor primera frase de la historia de la literatura. La frase que dice, todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Perfecto. Extraordinaria. Sobre todo porque son todas. ¿No? Pero todas. bien, está bien. Extraordinaria. Pero porque justamente quise vencer la inercia del algoritmo. Correcto. De la lectura corta, de la lectura fragmentada y demás. Correcto. Ahora, además de la revista The Atlantic, que muestra esto desde una óptica un poco, no te diría apocalíptica, pero sí realista, ¿no? Claro, justamente tremendista un poco, pero con fundamento. ¿no? Y el libro que usan para ejemplificar esto es Ana Karenina. Mirá, dice, bueno. es un libro de 1100 páginas, escrito por un escritor ruso del siglo XIX que no lee nadie. Ya no se lee más y hasta hace 20 años, 30 años 50. se consideraba parte del bagaje fundamental que tenía que tener una persona para ser considerada culta. Esa es la revista, exacto. Última etapa, búscale. El New York Times publica esta semana algo que me parece muy interesante, que es justamente lo contrario, la revalorización de la lectura tomada por el turismo y el consumo con este título, Las vacaciones literarias están de moda. Excelente.
Así como nosotros conocimos y sabemos que, por ejemplo, hay turismo enológico. Bien, Hacia correcto. Mendoza. Mendoza, bodegas, hoteles, viñedos. Lo que se te ocurra. Turismo del café en el eje cafetero de Colombia. Correcto. Lo que se te ocurra. O algo que era bastante usual en estos últimos tiempos también, turismo cinematográfico. Ir a visitar, por ejemplo, las locaciones donde se filmó El Señor de los Anillos. Sí. Lo cual motivó una explosión en la tasa de turismo receptivo en Nueva Zelanda. Pero yo estuve en Dubrovnik sentado Bueno. en el trono de Game of Thrones. Bueno, por hace eso. 15 años. Correcto. Y Croacia es uno de los países. Sí, claramente. Y es un país mediterráneo con unas playas buenísimas que uno no hubiera conocido quizá, más allá de la geopolítica y la distribución de centroeuropea, por fenómenos como este. Ni siquiera busqué uno va por eso, pero un atractivo turístico extra era en esa ciudad, una ciudad por otro lado medieval muy bien conservada, por eso fue la ocasión de esta serie, como parte de esos fenómenos, si se quiere, turísticos. Pero ahora que decís, ¿turismo literario? ¿O? Sí. Y Croacia es uno de los países que pican en punta. Mirá. También en turismo literario. Según marca el New York Times, los clubes de lectura en sitios turísticos, las agencias de viajes, las bibliotecas de los hoteles y un número cada vez mayor de festivales ofrecen a los lectores nuevas formas de dar rienda suelta a sus intereses. Y dice justamente que así como leer se está volviendo una actividad de nicho, más que en otras épocas de la historia. Era Correcto. parte, como dijimos antes, esencial del bagaje cultural de una persona. O una de las instancias de superación para un niño que dejaba de ser un infante y se convertía en alguien letrado. Totalmente. Poder leer un Sí, libro sí. de corrido. Bueno, Un ritual de pasaje. decimos un ritual también, de ¿no? pasaje. Sí, El ¿por New qué York no? Times cita. Esto es impresionante, el dato que origina toda la nota. Un relevamiento del sitio de seguimiento de vuelos Skyscanner que reveló que el 55% de las personas que reservaron un viaje o sacaron un boleto de avión en plan conocer un lugar nuevo, lo hizo inspirándose en un libro. Mirá, con algún libro como parte de su escenografía de decisión. El básico de todo fue comer, beber, Claro, amar. bueno, eso era un libro turístico por definición porque recorría distintos lugares en Europa, ¿no? Y hubo camadas enteras de mujeres que dijeron quiero ir a conocer esos lugares por los que pasó Julia Roberts. Pero aquí dicen, Pamplona se hizo famosa por Fiesta, el libro de Ernest Hemingway, o los admiradores de Jane Austen que van a Inglaterra todos los años a celebrar el lugar de nacimiento de la autora. Pero lo interesante es justamente cómo la industria del turismo, siempre en la búsqueda de nuevos ganchos, ahora encontró que es muy probable que una persona que puede llegar a dedicar meses de su vida a entregarse a una historia. Claro. A compenetrarse, a leerla, a dedicarle tiempo y atención, foco, compromiso emocional, porque las historias terminan en eso. Pueda, si tiene la posibilidad económica, estar dispuesta a invertir una cantidad de tiempo en ir a conocer ese lugar. Excelente. Bueno, leer es un vicio, pone The Atlantic. El lector implica cultivar una relación con el mundo que, según la mayoría de los criterios, puede parecer inútil y contraproducente. Esta es la etapa de Atlantic de este mes, donde se plantea, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de la lectura? ¿No? Mira, empieza diciendo, si lees un libro en 2025, tan solo uno perteneces a una especie en peligro de extinción. En Estados Unidos, menos de la mitad de la población había leído un solo libro en los últimos 12 meses y solo el 38% había leído una nota o un cuento. Pero si ponemos ahora las imágenes que acompañaban la nota del New York Times de las personas, todas estas imágenes son no ilustrativas, sino reales, ¿no? Y tienen su correspondiente epígrafe, ¿no? A ver cuál es la primera que ponemos. Porque, por ejemplo, hay un lugar que queda en Austin, Texas, que se llama Lake Austin Spa Resort, que hace retiros de lectura. Muy bueno. Lugares donde la gente va especialmente a leer. Después tenés otras actividades como, por ejemplo, la organización Ladies Who Lit, Mujeres que Leen, con sede en Inglaterra, que funciona como un club de lectura itinerante. Bueno, ese ya es un poquito una postal, más allá de la estética de la foto, bucólica, ¿no? Como decís, dame un lugar con, ¿no? Una especie de pérgola, si no lees, vegetales. Bueno, lo de la casa ahí está la de británica de Jane Jane Austen también, claramente. Pero campiña. observando las fotos, hay algo que resulta... Ahí vemos... Eso es Mujeres que Leen, la Sí, está bueno. organización británica.
son todas mujeres. Es cierto, ¿eh? Y es un fenómeno de la literatura cada vez más femenino, ¿no? Y eso coincide con los números locales. Tanto la editorial Planeta como Penguin, el grupo Planeta y el grupo Penguin, que entre los dos son dos importantes editoriales multinacionales que entre las dos concentran prácticamente todo el mercado, 80, porque 90 tienen del mercado, sí. muchísimos subsellos, coinciden en el que entre el 60 y el 70% de sus compradores de libros son mujeres y mujeres por arriba, por abajo, por ahí de 60 años. 60. Pensé que ibas a decir 40 o 50. Es impresionante. Un dato muy interesante el que decís, porque eso habla también de varios fenómenos, ¿no? Por un lado, en nuestro caso, editoriales lideradas por mujeres, editoriales independientes, obviamente, más allá de las majors o de las multinacionales que nombrabas. Por otro lado, escritoras cada vez más famosas, célebres o bestseller, muy vendidas. Lo leí mujeres. el sábado en una columna de Argent Globe. Sí, que correcto. menciona a 2 escritoras. Argentinas con reputación internacional y prestigio, y no solo premios, sino también ediciones en múltiples idiomas. Son Mariana Enríquez y Samantha Schweblin. Es una columna que escribió el Conejo el sábado. El sábado pasado, En el Diario Argent La Globe. Nación y... Pero te agrego Por esto eso lo porque traemos. me parece que es interesante, Nico, que es no solo las mujeres protagonizando ambos lados, incluso el tercer lado que es el editorial, ¿no? El editorial, la escritura y también la lectura, como veíamos recién en las imágenes o en los clubes que mostraba la nota de New York Times, sino también por un fenómeno que creo yo que se conecta con lo primero que dijiste, con esa especie de vergüenza por la lectura. Y que cuando decía lo de las vacaciones de verano, o cuando decía lo de lecturas de verano, estaba asociado a una lectura menor, ¿no? Una lectura de libros pasatistas. Y que hoy por hoy, algo parecido como pasa con la feria, se concentran, no diría lanzamientos, pero sí, el gran momento promocional, vos has sido protagonista durante este verano, de la industria editorial que concentra buena parte de sus presupuestos y sus esfuerzos promocionales en la temporada de verano, porque sabe que los lectores tienen tiempo de atención, disposición a gastar y momento de lectura. Sí. Momento de lectura, que es algo que en general, o al menos eso es como una de las principales excusas, es no leo porque no tengo tiempo, además de porque no tengo el montaje bucólico que describías al principio. Tráeme ¿no? el perro, tráeme la chimenea. Vos sabés que hay quienes dicen que, que todo es cíclico y que los pibes, bueno, vos tenés hijos justamente que entrarían en ese espectro de edad. Que medio que dice, no, esto medio Totalmente. es medio como un, ¿qué es esto? Como un, Bueno, pasa con la inteligencia artificial, pasa ¿no? con otros consumos. dicen que va a dar vuelta. Pero te lo planteo de una manera incluso previa y se conecta también, casi cerrando, al menos esta edición de Ocio, lo mejor de tu tiempo libre, 5 Stars Streaming, acá en Wine Explorer, con esto, Nico, que es lo de la gentrificación. Un ejemplo que viene al punto por lo de los ciclos, digo, ¿no? Lo nombrábamos por los barrios, lo nombrabas vos por las cervecerías artesanales, y aplica también a algo que cíclico, vos decías que cosas que vuelven, o reversiones sobre cierto rechazo a un hábito que la generación anterior o la inmediatamente previa instala, demanda, consume de manera ávida, ¿no? Y es una hipótesis que traía, vos lo decías recién, que una especie en extinción del siglo XXI es el lector de más de un libro, ¿no? Y una de las hipótesis que traía un especialista que se llama Jeff Jarvis, que lo llamaba en su libro el paréntesis Gutenberg, que es ¿qué pasaría si analizamos el momento de consumo del libro, no ya como el ciclo ascendente de la lectoescritura y de la masificación de la educación formal, sino como un paréntesis de un tipo de consumo cultural que tuvo un ciclo, que duró la popularización de la lectura, de la impresión primero, después de la masificación del aprendizaje de la lectoescritura en las escuelas universalmente, finales del siglo XIX, siglo XX, y una caída producto de los consumos digitales, el entretenimiento audiovisual. Él decía, eso puede haber sido un ciclo. Y hoy empieza a haber signos de resistencia al fin de ese ciclo, ¿no? Pareciera que no es que se abandona y se cambia por lectura fragmentada, sino que vuelve a ser parte, ni siquiera te diría de una élite, como lo era antes, la élite letrada, sino de una élite comprometida culturalmente con su propio alimento, ¿no? Que es el libro. Vamos a hablar de esto en la Feria del Libro. Ya fuimos. ¿Te acordás que fuimos? De esto mismo, ¿no? De esto mismo. De hecho, La plenitud digital se llamaba el libro del que hablamos. Eso, en la Feria del Libro. A vos te digo, agarra los libros. Cacha los libros. Agarra los libros. Saquemos Le quiero la- dedicar esta edición al Sí. conde Ezequiel Araduc. ¿Estaba escuchando? ¿Viendo? Dice, para mí, dice él, lo más lindo es cuando hablan ustedes. Hoy le dimos. Por eso le dimos el gusto. Le dimos de comer. Así que nos Muy bien. vamos, queridos amigos. Nos reencontramos en una próxima edición de Ocio. El único consejo que le damos es, chau, salgan y
coman rico. Lo dijo.